Bueno, de simple present, ahora vamos a ver la otra parte que es usando other verbs. Acuérdate que vimos en la primera parte solo el verbo to be. Ahora vamos a aprender other verbs y te sirven exactamente para lo mismo. Hemos dicho que te sirve para decir habits o routines, hábitos o rutinas, y para decir hechos, ¿verdad? Cosas que sí sé hacer, que hago, que no cambian, ¿verdad? Entonces, los hábitos o las rutinas de habits or routines son cosas que se hacen frecuentemente, habitualmente, que casi siempre haces, ¿verdad? Entonces, como esto que yo me levanto a las 6 de la mañana. I wake up at 6 a.m. Y puedo poner solamente mi verbo o puedo poner también lo que se llaman los adverbios de frecuencia, que más adelante los vamos a ver. Puedo decir otro hábito, que él come su desayuno en la cocina. Nuevamente, acuérdate que estamos hablando de las partes de la oración. En este caso, estos son los subjects y hasta aquí sería mi verbo y de lo demás es mi complement. Entonces, él come en su desayuno en la cocina sería mi complement, y en este tiempo nos vamos a enfocar en esta tercera persona, que acuérdate que es he, she e it. Bueno, también el simple present con otros verbos nos sirve para expresar hechos, facts, o sea, cosas que pues a lo mejor son, que no cambian, que sabes hacer, pero que a lo mejor en este momento no estás realizando, ¿verdad? Como dice, the class starts at 8 a.m. Es un hecho. Es otro hecho de que Paco juega soccer, Paco plays soccer, ¿verdad? Y estamos hablando que en este caso, este es el subject, en este caso mi subject sería Paco, y en ambos aquí estamos usando diferentes verbos, el verbo empezar y el verbo jugar. En los dos casos tenemos partes de complement, ¿verdad? Bueno, vámonos a ver la parte que es la gramática. Grammar. Acuérdate que, como siempre te digo, la gramática son recetas de cocina. Hay que juntar el subject, el verb y el complement. Entonces, vamos a ver cómo se conjuga este verbo. Estamos tomando como ejemplo el verbo comer. Yo como. Lo demás del complemento ya sería como, ¿qué comes? Yo como una manzana. Yo como a las 8 de la mañana. Yo como, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero por el momento nos vamos a enfocar en cómo decir yo como. Tú comes. I eat, you eat. He, she e it forman la tercera persona. Y en este tiempo, en este tense, in this tense, in the simple present, we are going to focus in these three persons. Nos vamos a enfocar en estas tres personas que son he, she e it. Para el resto no vamos a cambiar nuestro verbo. Así como te lo encuentras en la primera columna, aquí le vamos a poner que no se te olvide que este verbo lo vas a ver en las listas de verbos que te voy a dejar aquí. In the first column, lo vamos a poner first column. Así como lo encuentras en la primera columna, así lo vas a conjugar para I, para you, y para los plurales, we, you y they, todos estos van a tener el verbo como en la primera columna. Pero ojo, aquí no. En la tercera persona, in the third person, we are going to change a little the verb. In this case, we are going to add an S at the end of the verb. Le vamos a adicionar una S al final del verbo. Ahorita vamos a ver por qué. Porque esta es una reglita que nomás nos vamos a fijar en ese. ¿Cómo vamos a decir yo no como? No podemos, en el verbo to be, siempre poníamos al final, después del verbo, la palabra not. Si pusiéramos en este caso it not, a la hora de poner una contracción, esto sería mega archi complicado de pronunciar. It,
y otros verbos, working to. Ok, entonces fue que no decidieron aquí las personas que inventaron este grandioso lenguaje, nos hicieron la ayuda de generar un auxiliary verb, que es el que vamos a pedirle auxilio para poder hacer esta parte negativa. Y entonces, en vez de decir yo no como, I eat not, no. I do, que este sería mi auxiliar para este simple present. I do not, y a este es el que le vamos a pegar la not. I do not, y ahora mi verbito. Como ya puse la not, aquí ya no le voy a poner. I don't eat. ¿Sí? En el caso de la pregunta, vamos a empezar siempre con mi auxiliar. Y en este caso, mi auxiliar para mi pregunta, do. Voy a poner aquí que se forma mi auxiliar, mi subject y que sería, y en este caso, mi verb. Entonces, siempre que aquí no es el verbo to be, no es is, no es am, no es are, no lo veo. Entonces uso mi auxiliar. Do. Subject, ¿de quién estoy hablando? De yo. Do I eat? Y mi complement lo voy a dejar allí. Acuérdate que en inglés solamente vamos a escribir una question mark, un signo de interrogación al final. Está mucho más fácil que en el español. Entonces, para you, volvemos a repetir igual mi auxiliar. Yo no como. I do not. Y acuérdate que ya tenemos el auxiliar, entonces copiamos mi verbo como está en la primera columna. You do not eat. Para mi pregunta, hacemos igualito. Tenemos mi auxiliar. Do. ¿De quién estamos hablando? De you. Do. Ay, ya le puse una U aquí. Perdón. Do you eat? Y de complement, ¿verdad? Que sería al final y mi question mark. Pero en el caso de el eat, nos vamos a cambiar de auxiliar y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, él no come. He does not eat. Y su pregunta sería, does he eat? Y finalmente, no volvemos a cambiar aquí en los plurales. We do not eat. Nosotros no comemos y preguntamos, do we eat? Nosotros comemos. Bueno, vamos a ver por qué rayos aquí le cambiamos el auxiliar. Si dijimos que el auxiliar es do, es por unas reglas, the rules for third person. Solamente estamos hablando del simple present. Entonces tenemos las reglas para la tercera persona. For the third person, recuerda, he, she o it. Entonces, cuando nos vamos a fijar, vamos a cambiar solamente cuando el verbo termina en la primera regla, cuando termina en y, cuando termina en y, y. Pero tenemos dos casos, vowel plus y, como en el caso de play. Esta es una vowel. ¿Cuáles son las vowels? I, I, O, U, las vocales. Entonces, play termina en vowel plus y. Solamente le vas a adicionar una S. ¿En qué caso? Solamente en he, she e it. También cuando termina en y, pero que es consonant. ¿Cuáles son las consonants? Pues todas las que no son vowels. Entonces, en este caso tenemos study, D, la D no es una consonante, entonces study en la tercera persona, en the third person, you are going to change the Y, vamos a cambiar la Y por la otra I y le vamos a adicionar S. Studies. No me pronuncies esa E. Studies. Luego, la tercera regla. 1, 2, 3. Tercera regla. Cuando termina el verbo en SH, en CH, en X. Entonces, y también cuando termina en
en ese, me faltó poner aquí, en ese. Entonces vamos a poner, como en este caso, que tengo el verbo wash, termina en sh. Simplemente en la third person, you are going to add es. Washes. Pero en este caso, cuando este verbo termina en estas, sí vas a pronunciar la es. Washes. Fixes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué separo la O? Fíjate, cuando el verbo termina en O, como en el caso del verbo go, el verbo do, vamos a ponerlo, el go, le vamos a aumentar es, igual que acá, pero lo separo por la pronunciación. Aquí, esta pronunciación de cuando es wash, vas a decir washes, pero cuando es go, vas a decir goes. Pronunciado goes. Au. Go, au, 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 au. Goes. Déjame le borro esa U final. Dijimos que su pronunciación sería goes. Pronunciación entre paréntesis, ¿sí? Luego tenemos este verbito have, que este verbito es un verbo irregular. Entonces este verbo, siempre que te encuentres en la tercera persona, va a ser has. Recuerda que cuando mi palabra empieza con H, tu pronunciación va a ser como una J, ¿verdad? Entonces, has. Y al resto de los verbos, todos los que no cumplan con ninguna de estas reglitas que hemos visto, les vas a adicionar solo una S. ¿Cuándo? Cuando sea he, cuando sea she o cuando sea it. Bueno, vamos a ver, entonces me voy a regresar tantito a mi tablita. Y decíamos, en este caso teníamos el verbo it. Y para todas las personas lo vas a poner como se escribe en la primera columna de las listas de verbos que conocemos de siempre, ¿verdad? Y en la tercera persona, este no termina en X, en SH, ni en Y, entonces se le adiciona solamente su es. It's. Ahora, tenemos mi auxiliar. ¿Por qué el auxiliar se llevó el auxiliar do? Para todos es do, solo que acuérdate que como ponemos reglas en la tercera persona de he, she e it, do termina en o, así que a ese le vas a sumar su es. Y como solamente tenemos una vez para aplicar la regla, ya no me vas a poner nada de ese en el verbo porque ya aplicamos una regla en el auxiliar. Entonces, does not eat. Y aquí, does he eat. ¿Sí? Ya tenemos mi verbo, mi auxiliar con mi reglita es. Y entonces mi verbo lo vamos a poner en lo que se llama la base form of the verb. Esto significa la forma básica de el verbo, base form of the verb. Solamente para la tercera persona. Bueno, espero que te haya quedado claro cómo conjugar verbos en el presente simple y para qué te sirven. Para decir hábitos, para decir rutinas. Y recuerda siempre en la tercera persona aplicar las reglas que acabamos de ver. Okay, see you in the next video. Have a nice day. Bye bye.